Ahí está. Entonces les decía, se cargarían los datos en un formulario web. Nosotros de ese formulario estaríamos trabajando con estos tres lenguajes. El lenguaje HTML, CSS y JavaScript. HTML y CSS, que es lo que están ustedes trabajando en el trabajo práctico 1, no son lenguajes de programación propiamente dicho, sino que son más lenguajes de configuración. O sea, no van a encontrar acá un if, un while o un for. Pero sí van a encontrar una serie de etiquetas y de marcas para configurar la estructura general de un sitio web. Un sitio web es un conjunto de páginas web. Y que a su vez a esas páginas web les adicionamos las características de formularios, o sea, formularios de entrada de datos o de salida de datos, empezamos a interactuar y podemos recabar datos que se vayan cargando. Por ejemplo, ustedes entran a una página de trabajo y cargan los datos particulares de ustedes de un currículum vitae. Y eso lo van cargando a través de una serie de cajas interactivas. Y una vez que terminan de cargarlo, están trabajando de este lado. O sea, ahí tienen el HTML y el CSS que se utilizó para configurar ese sitio, y el lenguaje de programación JavaScript, que ahora vamos a ver cuál es la utilidad que se le da. Una vez que ustedes envían esos datos, esa página, supongamos, de trabajo, está alojada en algún servidor, va a recibir los datos, se va a conectar a una base de datos, que es un repositorio donde se almacena la información, y se guarda. O al revés, ustedes, una empresa que está buscando candidatos, entra al sistema, se loguea como empresa, hace una búsqueda y pone determinados perfiles, esos datos vienen para acá, se recuperan los que cumplen con esos requisitos y la información vuelve y se muestra del lado del cliente siempre. Del lado del servidor no se ejecuta este lenguaje, aunque sí, ahora ya en JS hay una forma de hacerlo del lado del servidor, pero hay determinados lenguajes que son los que están preparados para recibir los datos que vienen del lado de un cliente. Un cliente puede ser una PC, una tablet o un celular. Pueden trabajar con esos datos, lógicamente, o sea, tienen todas las estructuras de datos y de control que nosotros fuimos viendo hasta ahora, y se pueden conectar a una base de datos y guardar los datos. Entonces ustedes el año que viene van a ver base de datos 1 y en tercer año base de datos 2, para poder entender bien cómo se diseña una base de datos, cómo se administra y demás. El año que viene también van a haber lenguajes y que se podrían ejecutar del lado del servidor, de manera de poder recibir los datos que le mandamos nosotros de un cliente, conectarse a una base de datos y guardar la información o recuperar la información. O sea que nosotros ahora nos vamos a centrar en esta parte, en la parte del cliente. Primero, viendo rápidamente cómo armar un sitio web como un conjunto de páginas web. Y en particular de esas páginas nos van a interesar los formularios, ¿no? Que van a ser donde nosotros vamos a poder cargar información o recibir información. ¿Para qué se utilizaría este lenguaje? Porque como estos dos son lenguajes de configuración, y para armar la estructura y la estética del sitio, a veces necesitamos, por ejemplo, cuando cargamos una password, validar que esa contraseña, esa password, cumpla con determinadas condiciones. Por ejemplo, ver la longitud de la password o de la clave que estamos cargando, y que sea de 8 caracteres. Y que adentro, carácter por carácter, cada uno de ellos sea una letra mayúscula, una letra minúscula o un dígito. Y así con el segundo carácter y hasta el octavo carácter. Si no se cumple esa lógica, lo deberíamos frenar y pedirle la password de nuevo. ¿Para qué sería eso? Y para no venir hasta acá, conectarnos al servidor, el servidor conectarnos a una base de datos y enterarnos de que esa password con ese usuario no se corresponde, porque ya sabemos de antemano que no está cumpliendo las reglas lógicas que se establecieron cuando se idearon o se fueron dando de alta los usuarios con sus claves a través de otro formulario. Entonces, todas las validaciones que podamos hacer del lado del cliente, sin necesidad de tener que conectarnos y acceder a la base de datos, ese es el objetivo de un lenguaje como JavaScript. Por ejemplo, nosotros ustedes están cargando un currículum dentro de una página y ponen la fecha de nacimiento, y detectamos que la fecha de nacimiento es una persona que no se corresponde con una persona mayor de edad. Porque, por ejemplo, puso la fecha de nacimiento, si ahora estamos en agosto del 2021, puso 2004. 12 de agosto del 2004. Quiere decir que hoy está cumpliendo
17 años. Por lo tanto, no podríamos transferir todos los datos al servidor y el servidor a la base de datos porque es una persona menor de edad. Y habíamos puesto como condición o como requerimiento que solamente se den de alta personas mayores de edad. ¿Cómo nos damos cuenta? No hay forma a través de HTML y CSS, sino que tenemos que capturar cuando uno carga la fecha de nacimiento, recuperarla del formulario, eso lo hacemos a través de este lenguaje, venimos para acá, recuperamos la fecha de hoy, empezamos a comparar año con año y vemos si tiene o no más de 18 años. Si llega a tener más de 18 años, bueno, seguiremos haciendo otras validaciones hasta actualizar. Si se cumplen las validaciones que podamos hacer del lado del cliente, ahí sí mandamos los datos. Lo que no vamos a poder controlar de este lado es si se está cargando una persona que ya existe y ya fue cargada antes. Eso sí necesitamos acceder a la base de datos para comparar que no haya un DNI duplicado y demás. Pero este lenguaje es el que vamos a utilizar tratando de evitar el ida y vuelta con un servidor y con una base de datos, haciendo todas las validaciones posibles. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Sí, sí. Bueno, este lenguaje que se llama JavaScript no tiene nada que ver con el lenguaje Java. Son dos lenguajes completamente distintos. Este es un lenguaje, de hecho un lenguaje compilado y orientado a objetos, y este lenguaje JavaScript es un lenguaje más procedural, parecido a lo que fuimos viendo en PCIN. Es un poco híbrido también, porque podemos llegar a implementar algún objeto, pero no nació para eso. Y para nosotros trabajar, por ahora vamos a necesitar cualquier editor que a ustedes les guste, el que está instalado en las PC del laboratorio, es este que se llama Notepad++, que es uno de los más simples. Pueden usar cualquiera, el que ustedes quieran, pero el objetivo es, no se asusten que acá esto es un problema para tercer año ustedes, esto de base de datos. Estamos ahí, acá, en este tambor, hacemos estas cosas raras que ustedes están viendo acá. Esto lo vamos a cerrar. Con este editor les alcanza y sobra para escribir los programas que nosotros vamos a escribir en JavaScript. Si quieren usar otro, no hay problema. Pero no es lo importante ahora, sino es entender cómo funciona el lenguaje y qué utilidades le podemos dar. Para que nosotros podamos escribir JavaScript, nosotros necesitamos tener un sitio web y una página web porque se embebe, o sea, se pone dentro de estos lenguajes e interactúa con ellos, con estos dos, este lenguaje JavaScript. Ustedes ya vieron HTML, ya la tienen recontra claro, ¿no? ¿Cómo empieza un documento HTML? Tenemos que hacer uno, vamos a hacer uno rápido. Acá estoy escribiendo un lenguaje HTML. Empieza, voy a hacerlo en un HTML común, no en el HTML5, pero se escriben con las etiquetas que abren y que cierran. La primera etiqueta es el HTML porque esto le va a indicar, cuando yo ejecute este archivo, le va a indicar al navegador con el que yo lo ejecute, de que acá adentro hay código HTML. Y tiene dos estructuras genéricas y básicas, que es el head, que es la cabecera, y el body. Profe, ¿Qué? con la etiqueta inicial de HTML, ya eso no hace falta que el archivo después tenga extensión HTML Sí, para que sea. después le vamos a ¿Sí? poner extensión. Ah, o sea que sí, tiene que tener las dos cosas, HTML y la extensión. Así es. Después acá con el HTML5 se pone doctype Sí. y en el body se arma una estructura estándar de 5 componentes, ¿no? El nav, el aside, bueno, una serie de componentes. Pero se los van a ver ustedes, de hecho ya los vieron hace un mes que están estudiando eso, me dijeron, ¿no? Bueno, esto es una estructura básica de un documento HTML. Una etiqueta que se abre y cierra y va a encerrar a todo el contenido, y como mínimo un encabezamiento y un cuerpo. El cuerpo, el body, es lo que se ve acá. Eso sería el cuerpo de cualquier documento HTML.
De hecho, si ustedes están navegando, le ponen ver código fuente, y ahí van a ver. Vieron que acá dice doctype, esto es porque está hecho ya en HTML5. Y después tienen el head, y tiene una serie de etiquetas. Ahora vamos a hacer esta, la del título, y el body, que es el cuerpo. Y acá estos ya son indicios de que hay JavaScript ahí adentro. Y cierran, cerramos el body, por ahí se debe haber cerrado el head, y se cierra el HTML. Eso es lo que estamos chusmeando acá adentro, cómo está hecho Zoom. En cualquier página ustedes pueden poner el botón derecho y pueden ver el código fuente, porque justamente eso es lo que se traduce desde un servidor, haciendo este esquema, a un cliente, y cualquier cliente conectado a nuestro servidor, cliente somos cualquiera de nosotros que estamos conectados a Zoom, por ejemplo, que tengamos un navegador, vamos a poder ese navegador va a interpretar el código HTML y CSS y JavaScript, y va a ejecutar lo que nosotros, lo que esté disponible para su ejecución. Cuando nosotros tenemos esta estructura, acá está pelada, no hay nada todavía, deberíamos ponerle, lo podemos guardar. Yo acá les vuelvo a repetir, estoy usando el Notepad++, pero pueden usar el que ustedes quieran. Son editores de escritura, hay algunos en línea también que se pueden usar por internet. El problema es cuando no tienen internet, ahí van a estar complicados. Si no, se lo descargan y lo pueden utilizar. Ahí, como me preguntaban, acá, como ven, es un editor que pueden escribir cualquier tipo de lenguajes. Nosotros ahora lo que vamos a guardarlo es como un documento con esta extensión. El HTML es un lenguaje de marca de hipertexto. Y le pongamos un nombre. Lo ideal sería que esté adentro de una carpeta. Vamos a hacer una carpetita acá. Vamos a ponerle mis HTMLs. Así, muy original. Y ahí adentro vamos a poner, bueno, vamos a ponerle página 1. Cada HTML se supone que para nosotros va a ser una página. Ahí ya lo convirtió y lo puso en azul. Y va armando los grupitos, ¿no? El head y el body van siendo, se dice que son hermanos, y son hijos de la etiqueta HTML. Se va armando toda una estructura de árbol. En el encabezamiento se pone, bueno, toda la estructura de información genérica de la página. Nosotros vamos a poner una sola ahora, por ejemplo, que es la del título, esa que ustedes habían visto. Y ahí vamos a ponerle página 1. Vieron que siempre va entre los símbolos angulares, entre el menor y el mayor. Y esto es una etiqueta, y tiene significado específico para el navegador dentro del lenguaje HTML. Y normalmente, por convención, aunque no de error, siempre hay que cerrarla a cada una de estas etiquetas. El único efecto que tiene esto es que ahora lo vamos a ejecutar. Acá estamos en descargas, hicimos esta carpetita. Si yo le doy doble clic, como tengo instalado por defecto el Google Chrome, lo va a abrir porque sabe que es un archivo HTML y lo va a empezar a traducir. Y se va a traducir de manera secuencial, desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Lo único que va a hacer es que va a detectar que hay un archivo HTML y nada más, porque no le hicimos nada específico. Y ahí tenemos el documento. Lo que sí le hizo fue ponerle página 1 acá, que es el título de la página. ¿Sí? Eso es todo lo que hizo. Hace esta etiqueta título, le pone el nombre al tab o a la etiqueta. O sea, acá ustedes le ponen actualizar y ahí se va a actualizar. Y esto es el body. Y como en el body no hicimos nada, no tiene nada para poner body. Hay un montón de etiquetas de HTML. Por ejemplo, hay una que se llama H1, y eso es lo que le estamos indicando, que queremos poner un título. Este sería el título principal. Lo vamos a cerrar. Para cerrarlo se pone esta barrita. Esta es la etiqueta de apertura y esta es la etiqueta de cierre. Y así con cada uno. Una vez que lo guardamos y lo ejecutamos, aparecería el título principal. Y esta fuente es la que tiene definida cada navegador por defecto
para el título más grande, porque los H, estas etiquetas H, va del 1 al 6. Yo podría poner, por ejemplo, debajo, vamos a poner no sé, el 3, por ejemplo, que es un título intermedio. A esto le vamos a poner subtítulo, para que vean la diferencia. Y eso lo que hace es, acá no es necesario que estén ejecutándolo cada vez, sino que lo refrescan, y ahí aparece. Este sería el formato del título 3. Y eso es código HTML. Es lo que le va a dar la estructura o el esqueleto a una página. Y el CSS nos sirve, no vamos a hacer ahora CSS, o bueno, hacemos uno rápido, para darle un poco de estilo, ¿no? Después se llama hoja de estilo en cascada, o de colores, imágenes, movimientos y demás. Por ejemplo, donde se inserta dentro del HTML el estilo. Se puede insertar acá adentro, a nivel de una etiqueta, por ejemplo, con una propiedad que se llama style. Y como toda propiedad, se pone el igual y entre comillas, siempre dentro de la etiqueta H1, y le podemos dar estilo, pero a esta etiqueta en particular. Vamos a ponerle, por ejemplo, color red. Y si lo actualizamos, ahí se pone un color rojo. ¿Cómo se ponen los colores? Bueno, se pueden poner con las palabras reservadas, pero son bastante limitadas, o se pueden poner con una paleta de colores, con el numeral, y en hexadecimal, las 3 combinaciones de colores. También podemos poner así en cada una de estas etiquetas. Esto no es lo más recomendable, porque si no tenemos que estar uno por uno colocando el estilo. Se podría poner, por ejemplo, acá arriba, dentro de las etiquetas style, que abren y cierran, ponerlo así, y hacer referencia a qué estilo le queremos dar a determinadas etiquetas. Por ejemplo, esto que está acá, vamos a sacarlo, y en vez de asignarlo uno por uno, yo digo, por ejemplo, que a la etiqueta H1 le quiero dar color rojo y vamos a ponerle background, acá ya me lo va sugiriendo, el color de fondo, no sé, gris por ejemplo. Y eso se lo vamos a asignar a la etiqueta H1. Lo que pasa es que si acá tuviésemos muchas etiquetas H1, por ejemplo por acá abajo tuviésemos otra, también se lo va a aplicar, ¿no? Porque de esta manera se lo estamos, acá vamos a poner otro título. Y ahí le puso, qué lindo que está quedando, ¿no? Tenemos, ¿por qué lo aplico a los dos? Porque estamos haciendo referencia a un estilo genérico, estas dos propiedades se las estamos aplicando a todo lo que tenga H1. También podemos hacer referencia, si lo vamos a poner acá arriba, por medio de un identificador. Por ejemplo, yo quiero que solamente a este ID, que se llama título, solamente a ese le aplique este estilo, no a todos los H1. Entonces, si le pongo el ID, pongo, creo que era numeral, no me recuerdo, entonces va a buscar donde diga título y solamente a ese le va a aplicar estilo. Y ahí se solito. Y si no, puedo hacerlo a través de clases. Entonces le pongo class a este y a este. A estos dos le quiero aplicar el mismo estilo que está allá arriba y uso una clase. Entonces, en vez de usarlo por H1, por ejemplo, o por un ID, le doy un nombre, le aplico una clase y acá le tengo que poner, si uso clase en vez de ID, un puntito. Entonces le estoy diciendo que todo lo que haga referencia a esta clase título, le voy a hacer este diseño que es hermoso que estamos haciendo. Que ahora le vamos a cambiar el color, le vamos a poner blue. Ahí está.
Y ahí lo aplicó a estos dos. Bueno, no sé si está peor, ¿no? Bueno, ¿van entendiendo? ¿Está ahí? ¿Todo bien? Sí, sí. Sí. Bueno, de esa manera, por supuesto que no es que uno va escribiendo y va tipeando todo el contenido, sino que existe, ¿no? Software, como por ejemplo eh, Flexbox, por ejemplo. Este que está acá, o Bootstrap. Es software donde uno va armando y va diseñando las cajitas y eso me va a generar, me va a ir generando el código HTML y CSS. No es que nosotros tenemos que tipear. Pero el objetivo es que ustedes entiendan qué es lo que hay atrás, porque si no después no saben qué significa cada una de estas etiquetas, porque algún día quieren ir y tocar algo. Profe, una consulta. ¿Sí? Si quiero acomodar el título, por ejemplo, en el medio, ¿hay algún código para eso? Sí, hay de todo. Se pueden entretener. Como verán, tampoco hay que pensar mucho acá, sino que hay que enterarse cómo funcionan cada una de las etiquetas. Hay uno que se llama margin. Hay uno que se llama padding y otro que se llama margin. El padding es el espaciado interno. Por ejemplo, vamos a ponerle 10 píxeles. 10 píxeles. Me parece que no era con coma. Como verán, yo no tipeo esto, pero más o menos me acuerdo. Así. Y acá le vamos a hacer lo mismo y se lo vamos a copiar. Para que vean el efecto. Pero a este le vamos a poner 100. Ahí lo que estamos haciendo es siempre aplicar todas estas. Hay cientos de propiedades de CSS y cientos de etiquetas de HTML. Si ustedes estarían estudiando diseño gráfico, probablemente se vayan a tener que estudiar en detalle todo esto, ¿no? Vamos a probar a ver qué dice ahí. Vieron que ahí empezó a tener este efecto de ir centrándolo. Si le acortamos estos 100 píxeles en la propiedad margin, no es que vamos a estar haciendo todo esto mucho tiempo, ¿no? Es solo una muestra nada más. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es que a izquierda y a derecha, vamos a sacarle esto, ahí. A izquierda y a derecha, no arriba y abajo, pues si no debería ir poniendo hasta 4 valores en el sentido de las agujas del reloj, y para que vaya bordeando y vaya encerrando ese texto. Esperen que no lo grabé, me parece. Bueno, ahí está. Ahí lo acortó un poquito. Vamos a ponerle a 300. ¿Grabé? Sí. Creo que le conviene poner al Padish de 20. Bueno, vamos a ponerle 20. El padding es el espaciado interno, ¿no? Sí, sí. Y esto, si lo quisiese centrar, hay otras propiedades de toda esta que estamos haciendo, una se llama text align, por ejemplo, y así, y cada una de estos valores, de estas propiedades, tiene sus valores por defecto. Entonces ahí lo que me va a hacer es centrar el texto. Acuérdense siempre de grabarlo, y ahí van haciendo esto, y ahí se lo centro. Bueno, y ahí está. Suficiente. ¿Le gustó? Sí. Vamos a sacar todo esto. Profe, tengo una pregunta. ¿Usted está poniendo código CS dentro del archivo HTML? ¿Puede ser que yo vi que en los archivos que usted subió tenía aparte archivos de CS? Ese es lo que vamos a hacer ahora. Vieron que yo acá primero le puse el estilo por acá, a nivel de línea. Uno podría llegar a recurrir a eso, pero excepcionalmente. Otra manera es lo que estamos haciendo acá. Y la manera más frecuente de usarlo, y que yo después se lo puedo aplicar a cualquier HTML, es tener todo mi estilo aparte, en un archivo .css. Para eso necesitamos Sería una crear. mejor
Mejor práctica. Porque después lo podemos reusar y lo enlazamos a todos los HTML, sabiendo si llegásemos a tener un muy buen estilo, muy buen gusto, como esto que estamos haciendo ahora. Okay. ¿Sería evitar escribir el código y que llame directamente al archivo, profe, o me equivoco? Claro, y lo podemos reusar no solamente en este página 1 HTML, sino en las que nosotros querramos. Por ejemplo, esto lo pasamos para acá. Esto es ya exclusivamente código CSS. Y le pueden poner comentarios. Ahí estamos comentando. Vamos a poner esto, lo mismo que habíamos puesto antes. Le tenemos que dar un nombre. Vamos a ponerle estilos, pero va a ser de tipo CSS, ya no HTML. Este es el complemento, que van de la mano. Acá está. Y lo guardamos, vamos a guardar en la misma carpeta. Y ahí ya lo cambió de colorcito. Haciendo todas estas... Vamos a sacarlo así no hacemos tanto lío con esto. Lo que tenemos que hacer ahora es enlazarlo, ¿no? Que ya no tenemos el estilo acá, después sí lo podemos combinar. Alguna etiqueta pueden tener estilo por acá, otra algún estilo particular arriba, y otra, que lo más recomendado es tener uno por acá afuera. Pero tenemos que asociarlo, entonces hay que hacer una etiqueta. Esperen que yo me la copio por acá, así no escribimos tanto. Que se llama link. Pero le tengo que decir qué tipo de relación voy a tener, en este caso de hoja de estilo, y con qué archivo, como le puse acá, mis estilos.css. Y acá le tengo que poner el nombre exacto, donde va a estar todo mi estilo. Por supuesto que acá yo puse una sola referencia, pueden tener múltiples, haciendo referencia a otras etiquetas, por ejemplo a la H3, y ponerle el estilo así, solo para las H3, o por el numeral, o muchas clases, y cada una de ellas tener múltiples propiedades, como acá pusimos 3, por ejemplo. Entonces, de este lado, le digo que esta página 1 HTML se relacione como hoja de estilo a esta, usando Le falta la S ahí, profe. ¿Qué? Le falta la S, mis. Acá, sí. Así es. Con este nombre, entonces cuando encuentre class título, va a venir y lo va a buscar por acá. Si no lo encuentra por acá, va a venir acá puedo tener más de una, ¿no? Puedo poner varias referencias. Va a venir a buscarlo a donde esté este archivo, que en este caso es este que me creó, y acá adentro va a tener que encontrar uno que diga título, y si lo encuentra le va a aplicar este estilo. Ese es el caminito que sigue. Entonces, si nosotros lo probamos, le aplicó ese estilo, ¿no? ¿Por qué le aplicó este estilo? Porque hizo toda esa referencia. A partir de ahí yo otra página que creé lo puedo relacionar con el mismo CSS. Entonces a todos, usando las mismas clases, le voy dando formato a los títulos, a los botones, al fondo y demás. Bueno, ¿les gustó el curso rápido de Aprenda Rápido HTML y CSS? Estamos. Espectacular. Sí, sí. Espectacular. Lo que más falta acá, lo más importante es cómo hacer formularios. Pero vamos a hacer algo más de JavaScript y después vamos a hacer formularios la clase que viene. Nosotros ahora tenemos la página 1. Normalmente la página principal de un sitio web se llama index, porque cualquier servidor busca si dentro de toda la lista de puntos HTML hay un index, lo ejecuta automáticamente. Entonces nosotros después subimos toda esa carpeta al servidor, si tenemos hosteado algo, y cuando alguien se conecta a nuestro sitio, se le abre automáticamente ese index HTML. Esa sería la primera página. Pero de esa primera página, después nosotros queremos ir a otra página. Align Center, me estaban dictando ahí. Entonces, eso lo podemos hacer si, por ejemplo, queremos ir a otra página, la página 2, vamos a ponerle. Vamos a copiar esto, ya que hicimos esto.
y hay una etiqueta que se llama A. Esa etiqueta A, y que la abrimos y la cerramos, con una serie de propiedades podemos decirle qué es lo que queremos hacer cuando hagamos clic en este link. Y es parecido a esta propiedad, href. O sea que se referencie, pero no a una hoja de estilo, sino a otro HTML que se llame, si a este le pusimos página 1, no le pongan estos nombres ustedes, le vamos a poner página 2. O sea que cuando nosotros nos muestre la página, en algún momento va a aparecer esto como un link, después lo podemos transformar con un botón o con una imagen, y cuando le hagamos clic, nos va a enviar a esta página. Por supuesto que esta que no existe, la vamos a hacer ahora. Creamos automáticamente una. Y generamos la página 2. Porque si no, no la va a encontrar. Y el teclado numérico desactivado. ¿Qué vamos a hacer en esta página 2? Cuando recibamos los datos, vamos a ponerle título página 2. Acá está la página 1 que estábamos trabajando, ¿no? Esta es la página 2. No le vamos a poner estilo, bueno, se lo podemos dejar si quieren. Esto es título principal de la página 2, para que lo vean. Esta no tiene subtítulo, pero quiero volver a la 1. Entonces puedo ponerle una cosa así. Y ahí se empiezan a ir de una página a otra. Bueno, si no metí la pata, vamos a probar. Entonces actualizamos, y ahí desapareció esto. Y se me perdió el link de la página 1. Ya lo vamos a encontrar. El link de la página 1. Ah, no, esta es otra que tenía. Profe, ahí al lado de la A, perdón, vuelva. En la A, no falta eso. Le falta ¿cómo se dice? El ¿Quería símbolo el de link más. ahí? Eso. ¿Este? No, donde inicia ese renglón. Tiene una A Sí. y le falta No, Ah, la cierra, llavecita. Ah, está ahí, perdón. cierra acá. Ah, no la vi. Exactamente. A ver. Me parece que no lo vi, href. Profe, creo que faltan las comillas después del HTML. Acá. Porque eso me lo está poniendo en azul. Porque me está faltando. Ahí. Sí. Por eso eso. No, sí, es eso. Esta etiqueta A abre, es esta la A, ¿no? Lo que pasa es que cada una de estas etiquetas, a su vez, tiene una serie de propiedades que se ponen adentro. Esta es la de la etiqueta de apertura completa, y esta es la de cierre, que tiene la barra invertida. Y esta es donde cierra la A. Pero cada una de estas etiquetas pueden tener una o múltiples propiedades. En este caso, la propiedad que tiene esto es decirle a dónde me voy a referenciar. Y eso lo que va a hacer, lo que les quería mostrar, es que aparezca esto y aparezca como un... ¿Por qué sabe que tiene un link? Porque justamente es una etiqueta A, digamos. Y cuando yo le haga clic acá, se me aparece la página 2. Y ahí ahora vamos a corregir la página 2, que me quedó con el mismo error. Que me falta las comillas acá. Ahí está. Entonces lo refrescamos, y con esto vamos a la página 1. Y nos vamos a la página 2 y así está. Bueno, muy lindo. Vamos, ya tenemos título, tenemos link, tenemos un sitio web, porque tenemos dos páginas web. La página 1.html y la página 2.html. Y las dos enlazadas a la misma hoja de estilo. Por eso está tomando el mismo estilo principal, digamos. Podríamos dar un estilo también a la etiqueta A, así ambas toman el mismo formato. Bueno, el que no sabía nada de HTML o CSS, más o menos tiene una noción. Esto lo pueden ver en los videos que yo ya les subí antes del receso. Y si no, en cualquier tutorial, como verán, no es que estamos aplicando la lógica acá, no. Ustedes dicen, ¿por qué estamos viendo esto si la materia se llama lógica?
porque necesitamos armar una mini configuración para poder insertarle ahora el código JavaScript. Por eso nada más. Y de paso ustedes van viendo cómo empieza a comportarse el lado del cliente con estos tres lenguajes. Entonces ahora, después vamos a agregar un formulario web con todos los objetos posibles de entrada de datos, pero necesitamos empezar a aprender el lenguaje JavaScript para después interactuar con ese formulario. Entonces vamos a empezar desde cero con el lenguaje. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. ¿O no? ¿No quieren? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, arrancamos. Vamos a arrancar. Vamos. Vamos a ponerlo acá, por ejemplo. ¿Dónde podemos poner código JavaScript? Como les digo, ese sí es el lenguaje propiamente dicho, y se puede poner así como lo hacíamos con el CSS, que podríamos ponerlo a nivel de línea, o agrupado en el head, o en el body, o con un archivo externo. Con el JavaScript es lo mismo. ¿Cómo se da cuenta el navegador que tiene que ejecutar JavaScript y yo le estoy intentando decir que voy a escribir código o voy a codificar en JavaScript? Porque voy a hacer algo así y voy a ponerle unas etiquetas especiales, que son etiquetas HTML, pero que en vez de ser etiquetas de estilo, como habíamos hecho antes, o todas estas que vimos, es una etiqueta especial que se llama script. Cuando yo pongo esa etiqueta de apertura y de cierre, le voy a decir, le estoy diciendo al navegador que lo que hay acá adentro va a ser código JavaScript. Lo puedo poner acá en el body, lo puedo poner en el head, puedo tener varios agrupamientos de etiquetas de script, pero básicamente, o lo puedo tener un archivo externo que la extensión, en vez de CSS, va a ser una extensión JS. Pero para eso primero tenemos que aprender a hacer funciones, por ejemplo. ¿Se acuerdan las funciones que habíamos hecho en PCInt? Que es un bloque de código que se llama de una determinada manera y nos podemos intercambiar por parámetros. Eso lo vamos a poder usar y vamos a hacer, le vamos a sacar provecho a estos archivos externos, entonces podemos ir guardando todas nuestras funciones en un archivo externo y lo podemos reusar desde cualquier página o cualquier sitio. En ese rango de etiquetas podemos empezar a escribir código JavaScript. Por ejemplo, vamos a ver lo que nosotros habíamos hecho en PCInt. Vamos a tratar de hacerlo, traducir uno, para que vean cómo se empieza a comportar el lenguaje. ¿Se acuerdan las prácticas estas que habíamos hecho en algún momento? Este, por ejemplo, vamos a hacer este. Uno cualquiera, ¿no? Que nosotros ingresábamos dos ángulos de un triángulo y teníamos que determinar la medida del tercero. Y informamos el resultado. ¿Cómo hacíamos esto? ¿O cómo lo haríamos? ¿Cuántos datos de entrada tienen? Y primero le pedirías primero le pediría los datos de los dos triángulos. Uh-huh. Primero O sea, agregaría las variables. Vas a tener No. tres datos, porque vas a tener los dos del primero y el que tenés que sacar con esos dos. Bueno, y por ahí me dijeron declarar las variables. Este lenguaje, JavaScript, es un lenguaje que se llama débilmente tipado. Eso significa que no nos obliga a declarar las variables y asignarle un tipo de datos. Pero sí lo podríamos hacer con esta palabra reservada que se llama var, y le estamos indicando que vamos a declarar variables. Por ejemplo, la variable que se llame ángulo 1 y ángulo 2, que ahí me habían dicho que vamos a hacer 3. Y ángulo 3. Ahí le estamos diciendo con la palabra reservada var que vamos a declarar 3 variables, las separamos por coma, y es una buena práctica, si bien no es obligatorio ahora en JavaScript, ponerle el punto y coma como sentencia final, pero estamos diciéndole ahí al lenguaje que vamos, por medio del lenguaje al navegador, que vamos a usar 3 variables. Aunque como ven, acá no se le declaran los tipos de datos. No es como otro lenguaje, como en C, por ejemplo, que haríamos así, que vamos a declarar 3 variables o una variable de tipo entero.
sino que directamente van a ser variables. ¿Qué es eso no implica que ustedes no sepan que una variable es un nombre lógico que está escrito con letras minúsculas, letras mayúsculas y números, que representan algún lugar en la memoria RAM, que tiene un tipo de datos y un valor en un determinado momento. Acá no tienen valores todavía porque fueron declaradas, pero no le asignamos valor. Ahora, ¿qué tipo de datos tiene asignado? Bueno, estos lenguajes toman con el primer valor que yo le asigne, porque yo puedo hacer esto, por ejemplo, y de esa manera ya tiene guardado el valor 0 en la variable ángulo 1, y en ese momento se asume como una variable entera. Pero si yo a lo largo de la ejecución le asigno un string, pasa a ser automáticamente string. Entonces yo puedo ir cambiándole el tipo de datos de la variable en tiempo de ejecución, dependiendo de los valores que le voy asignando. Eso es lo que tendremos que tratar de evitar de no hacer, porque el lenguaje no me lo va a controlar, porque son lenguajes de muy alto nivel, o sea, están muy alejados del hardware y del sistema operativo, y hacen muchas cosas internamente, las hacen solas. Pero eso no implica que no las declare a las variables y que sepa que voy a trabajar con esas variables. ¿Cómo ingresamos el primer ángulo? Lo podemos hacer después de diseñar un formulario y armar 2 cajas de texto, por ejemplo, y pedir que me ingrese los datos y cuando me ponga a calcular me lo informe y me lo muestre y hacerlo todo bien en un formato de formulario web. Pero hay una forma rápida de hacerlo, que es con la sentencia prompt. Esa es como una caja emergente y que me va a permitir cargar un dato, por ejemplo. Es una de las formas que lo podemos hacer ahora al principio. Y la sentencia prompt tiene 2 parámetros. Acá lo que vamos a poner, para que ustedes vean dónde aparecen, vamos a poner estas leyendas. Los parámetros se separan por coma y entre comillas. Esto lo grabamos, y cuando lo ejecutemos, estamos en la página 2, ya va a mostrar el título, y después, dentro de esta etiqueta de script, me va a declarar las variables, y ya hice un prompt peladito así, que por ahora no hace nada, pero es para que ustedes vayan viendo el efecto que tiene. Acá estamos en la página 2, sale esta ventana emergente, esto es el prompt. Acá aparece lo que yo le puse título, es lo que yo voy a poder ponerle como leyenda, y lo que le puse como ayuda, entre comillas, es lo que aparece justamente si yo le quisiese poner ayuda para indicarle qué es lo que quiero que me cargue acá. Y cuando le dé a aceptar, se va a cargar el dato que yo tipeé acá. Entonces acá, por ejemplo, podríamos poner primer ángulo, y acá por ahora no le ponemos nada. Y el dato que yo cargue, ¿a dónde va a ir a parar? A la nada, ¿no? Porque no lo estamos asignando a nadie. Entonces yo puedo hacer así, me voy a la página 1, digo a la página 2, y pongo acá un ángulo, no sé, 45, y cuando le doy a aceptar, termina. ¿Por qué? Porque se cargó, pero no lo asigné a nada. Entonces tendría que usar ese prompt y se lo asigno. Este es el operador de asignación. Todo lo que está acá a la derecha, que en realidad va a ser el número 45, cuando yo le ponga el 45 y le dé a aceptar, se lo va a transferir a la variable que está declarada acá y se lo pongo en la izquierda. O sea que ahí en ese momento la variable ángulo 1 va a tomar el valor 45 o el que yo le tipé. Lo mismo podríamos hacer si quisiésemos cargar el segundo ángulo. Entonces, en la variable ángulo 2, le vamos a poner que me ingrese el segundo ángulo y lo cargamos en la segunda variable. Vamos a probar ahí. Ahí me aparece que le cargue el primer ángulo, no sé, vamos a ponerle 50 grados, el segundo ángulo tiene 110 grados, y terminó. Porque nos falta seguir trabajando, ¿no? Pero ya con esto nos vamos enterando de que podemos ir cargando valores en una variable. Este sería como el leer que hacíamos antes en el PCI. Una vez que tengamos los 2 ángulos cargados, ¿qué tendríamos que hacer?
para determinar el valor del tercer ángulo de un triángulo. Acá le podemos poner ángulos de un triángulo, mientras ustedes van pensando. Y hacer un prompt. Hacemos 180. ¿Hacer qué? Hacer un prompt nuevo, que sea de ángulo 3 igual a prompt nuevo. Nuevo. Y en ese prompt, No, pero yo que sea- no quiero... Los prompts son para input. Claro, acá no quiero leer más, ya es demasiado. claro. Yo quiero que ya está, porque si no le digo a alguien que te voy acá a determinar el tercer ángulo y se lo estoy pidiendo. Tenemos que hacer Es 180. sencillo el programa, pero tampoco tanto. 180 menos la suma de ángulo 1 y ángulo 2. Sí, Profe, pero no tenía que poner primero prints y le pones, digamos, la operación. no, print es para mostrar. No existe acá el print, pero eso es para mostrar. Ah, no Acá- existe en Java. JavaScript. No, se llama, ahora vemos cómo mostramos. Ah, Así podemos hacerlo, ¿no? O menos la suma de los otros dos. Así. ese me gusta Le más. tenemos que poner el paréntesis. Sí. Lo que estamos haciendo acá son operadores aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos en JavaScript? Acá esta doble barra, por ejemplo, es un comentario. Si quiero comentar esa línea, es con la doble barra. Si quiero comentar todas las líneas, es con una barra asterisco, asterisco, barra. Es un comentario multilínea. Entonces todo esto está comentado, por lo tanto ahí ya no me lo va a ejecutar. Acabo de comentar todo, ¿no? Y no hace nada. Sí, me cambió el título este. Entonces con el barra asterisco, asterisco barra pueden comentar muchas líneas y con la doble barra adelante una sola línea. Y acá hice el cálculo. Y ya tiene valor esta otra variable. Pero no la podemos ver porque no la estamos mostrando. Entonces acá le podemos poner 45, acá le podemos poner 85. Hizo el cálculo y cerró. Pero nos falta mostrar. Ahora, ¿no? Tendríamos que mostrar cuánto vale el ángulo 3. Para mostrar, si quisiésemos usar la contrapartida de esas ventanitas emergentes como el prompt, en JavaScript se llama alert. El alert es una ventana para mostrar datos, por ejemplo, y tiene también su manera de escribir texto. El tercer ángulo mide y con el signo más podemos ir concatenando la información. Este más, si bien puede ser como operador aritmético, cuando a ambos lados tiene texto, lo va concatenando. O tiene texto y una variable. Por ejemplo, acá le vamos a poner ángulo 3. Todo esto está encerrado entre paréntesis porque son funciones. En realidad ya están programadas. La función prompt o la función alert. Y el objetivo de alert es mostrarnos algo. De esta manera. A ver. Vamos a actualizarlo y vamos a ponerle. A ver si le ponemos 60 y 70. 7 y 6, 13. Bueno, es 80 le vamos a poner. 6 y 8, 14. El tercero tiene que ser 60, ¿no? Uy, ¿qué dijo? ¿Qué pasó ahí? El tercer ángulo mide menos 59.000. ¿Qué habrá pasado? Vamos a poner así, a ver. Y ahí van a ver. Y les voy mostrando todas las cuestiones que ustedes tienen que ir analizando cuando lo van ejecutando. Vamos a poner, no sé, 50, 50 y 80. Este anduvo bien, ¿no? 50 y 50, 100 y 80. Y lo único que le cambié fue esto. En vez de ponerle menos la suma de los otros dos, le resté uno y le resté el otro, que aritméticamente sería lo mismo. ¿Y qué pasó? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, se ve vamos a que hacer. el Notepad no se lo tomó. Otra manera de mostrarlo, ahora les digo por qué, es si yo lo quisiese insertar en el body, en el cuerpo, podría ser esto, document,
.write. O sea, quiero escribir en el documento activo, que es este body que tengo, y el contenido lo mismo, ¿no? Ponemos todo esto que está acá. La diferencia que tiene es otra manera alternativa del escribir o el mostrar que veíamos genéricamente en el pseudocódigo, nada más que en este entorno. Ahora lo que vamos a hacer era, vamos a poner, no sé, 50, 60, y acá dice que el tercer ángulo mide 70. Hasta ahí va bien, ¿no? Porque lo calculo bien. Lo que pasa es que lo colocó ahí y se le pegó este cartelito. Eso es porque se puso el título, empezó a ejecutar el código JavaScript, y cuando se activó este document write, que lo activa dentro del body, a continuación después siguió esta otra etiqueta. Ya terminó el código JavaScript y sigue la otra etiqueta. Entonces, para ir solucionando eso, se pueden poner, por ejemplo, etiquetas en JavaScript, en HTML, ustedes lo van a ir combinando, como por ejemplo el BR, que es un salto de línea. Así, y lo vamos a cerrar, y vamos a hacer como si fuese 2 enter. Entonces, cuando escribamos, acá lo ejecutamos de nuevo, vamos a poner 50 y 60, pone el resultado y baja 2 líneas. También podemos ir mezclando adentro del código JavaScript el código HTML. Por ejemplo, si yo pusiese esto que está acá adentro, esto lo vamos a sacar para que vean la diferencia. Yo acá estoy escribiendo código JavaScript, pero en lo que yo le voy a enviar al navegador, a su vez, adentro le inserto código HTML. Y como está escrito en formato HTML, lo va a entender, y antes de poner esta leyenda, le va a hacer un enter y después la va a mostrar. Pero está bien, profe, pregunta, ¿entre las comillas poner eso? ¿Lo toma así? Sí, porque Sí. es lo que necesita ejecutar. Cuando va mostrando el texto, si yo le pongo etiqueta HTML, lo va a interpretar y lo va a interpretar como HTML. Vamos a probarlo. Vamos a poner 50, 60, Sí, ahí lo hizo. y ahí está, ¿no? Bueno, ahí, porque se lo puse antes del 70 y después, ahora lo arreglamos, ¿no? Si yo quisiese que el 70 aparezca al lado, lo que tengo que hacer es concatenarle código HTML, pero entre comillas. Entonces me va a poner el 70 al lado, después va a hacer un enter y después esto. Vamos a poner 50, 60. Ahí puso el 70 al lado, un enter y después vino esto. Y así pueden ir haciendo todas las combinaciones que quieran, ¿no? Por ejemplo, la etiqueta B, que es de poner una negrita, siempre en código, en HTML, esto, ¿no? Y quiero decirle que lo ponga en negrita todo esto, y cerramos la negrita por acá. Entonces todo este resultado que aparezca en negrita. Ustedes después asuman que esto después, cuando va al navegador interpretado, empieza a aparecer toda esta lista, las variables se traducen por su valor, y todo esto se va concatenando. Entonces aparece de esta forma. Y ahí lo pone todo en negrito. Bueno, tenemos pendiente el por qué falló, ¿no? No me olvidé. Bueno, ¿hasta ahí? ¿Se entendió? Estamos haciendo un programa secuencial, cómo se declaran las variables, cómo podemos tener una primera manera de cargar datos a nuestro programa, con esas ventanas emergentes, hacer cálculos, en este caso aritméticos, y después mostrarlo. Lo podemos mostrar con el alert. Acá no tiene sentido ir poniendo código HTML porque es una ventana, ¿no? Una ventana emergente con un solo mensaje. Vamos a poner así. Y ahí aparece el texto. Bueno, para ver que vean lo que pasó, así seguimos con la secuencia.
vamos a mostrar, una vez que hicimos el cálculo, vamos a suponer que queremos mostrar qué es lo que hay adentro de la variable 1. Entonces vamos a poner valor del primer ángulo. Y lo que hay ahí adentro es lo que está en la variable ángulo 1, ¿no? Vamos a ponerle, para que vaya haciéndolo uno debajo del otro. Vamos a ver qué es lo que hay adentro de la variable del segundo ángulo. Ángulo 2. ¿Y qué pasaría si yo quiero ver lo que hay en la suma de los dos? Bueno, vamos a probarlo hasta ahí. Cuánto suspenso, ¿no? Ahí está, el valor del primer ángulo es 50, o sea que la variable está tomando bien el valor. El valor del segundo ángulo es 60, y esto que me están dando bien. Pero si yo hago el cambio acá y le pongo menos entre paréntesis la suma, ahí empezaba a fallar. Entonces vamos a ver acá qué pasa, qué hay en la suma de ángulo 1 y ángulo 2. Vamos a poner así, suma de ángulos 1 y 2. ¿Y qué tendría que poner acá? Esto más esto. O otra variable sumándola. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el problema. Entonces vamos a poner 50, vamos a poner 60. Y fíjense que cuando Bueno. suma los ángulos, ¿qué hace? Lo está concatenando. Los concatena, ¿no? Porque el signo más tiene esa doble función. Que es, por un lado, si los valores son cadena de texto, concatenar significa encadenar un texto inmediatamente a continuación del otro, como lo que estamos haciendo acá, por ejemplo. Pone el valor, pone el texto, pone el valor de la variable, por eso no va entre comillas, y va poniendo el resto del texto, que en este caso es código HTML, por eso lo interpreta y hace la acción que le estoy indicando, no la simbología. Por eso no me muestra todo esto, sino lo que hace es el significado de eso, que es cerrar la negrita y poner un enter. ¿Y por qué los está concatenando? Porque el prompt, cuando yo ejecuto esto, lo que yo cargo acá es una caja de texto. Es así típicamente el nombre, es caja de texto. Entonces el 50 que yo cargo y le doy a aceptar, en realidad lo que viaja a la variable son los caracteres el 5 y el 0, o la cadena 5-0. Y lo mismo cuando hago esto. Si bien la estoy viendo, cómo está funcionando, cuando la quiero mostrar como suma, me los concatena. En cambio, cuando lo hago por diferencia, como el signo menos trabaja solamente con valores aritméticos, en este momento toman la constante 180, si llega a haber texto lo convierte a número, y por eso anda bien. Pero si no, si yo acá le pongo un más y lo pongo entre paréntesis, deja de andar bien. Intenta hacer 180 menos una cadena, en realidad concatena el 50 con el 60, entonces hace 180 menos 5600. Lo pasa a número, producto del signo menos. Pero toda esa secuencia se da producto de que el prompt, por defecto, lo mismo pasa con los formularios, ¿no? Me devuelven cadenas de texto. Entonces yo eso lo tengo que arreglar para seguir avanzando bien en el programa y no tener que estar dependiendo de la simbología que use. Y para eso se usa un parseo o un conversor, que es todo lo que yo estoy cargando acá, lo quiero pasar entero. Acá no estamos validando y asegurándome de que sea un valor entre 0 y 180 y que sea solo numérico, sino que estamos asumiendo que me lo está cargando bien. Para convertir eso, hay dos funciones, una que se llama parseInt. Esta función que está acá, se llama así completa, que es para convertir a entero todo lo que yo le pase entre paréntesis. Entonces todo lo rodeo entre paréntesis, y lo que viene acá es el número 50 o el 60.
aunque sea la cadena. Entonces me lo va a convertir a entero y ahí se lo va a asignar a la variable. Y esta I, acuérdense que es en mayúscula, ¿no? Normalmente en JavaScript, los nombres de las funciones, cuando son de más de una palabra, la primera letra de la segunda palabra y así sucesivamente se escriben en mayúscula. Entonces, si los pasamos entero, hacemos así, con esto nos aseguramos de que estas variables ahora sí son enteras. Bueno, esto va a seguir andando, antes andaba, después lo vamos a probar de la otra forma, pero van a ver que el efecto ya acá no los va a concatenar, sino como son enteros, los va a sumar. No, habíamos puesto 50 y 60, y ahí ya lo está sumando, porque hicimos esa conversión previa. Entonces, podríamos llegar a hacer ahora que le restamos, entre paréntesis, la suma de los otros dos ángulos. Epa. Y ahora sí va a andar. Con este ángulo 3, que antes me daba ese número raro, que hacía 180 menos 5060 en realidad. Entonces vamos a poner 50, 60, y ahí sí sigue andando. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, este alert lo vamos a dejar acá. También, si lo pueden poner acá, al parseInt, o pueden hacer esto. Sacarlo de acá. Hasta ahí, ángulo 1 es texto. Y después yo digo que a ángulo 1 le quiero asignar el parseInt de sí mismo. De esta manera estoy convirtiendo el contenido de ángulo 1 a entero y se lo asigno a él mismo. Y es como que se auto pisa el valor, pero en ese momento está cambiando de tipo de datos. Es lo mismo que haríamos acá en el momento de la lectura, ¿no? Se puede hacer esto también, o asignarlo a otra variable. Entonces, si hacen así, 50 y 60, sigue funcionando bien. Voy a mostrar algo y ahora me olvidé. ¿Qué pasa si les pongo la I minúscula? Hasta ahora estaban dando todo. Y de golpe ustedes hacen así, ejecutan. Esperen, 50. Y dejan andar. Cuando llegan en este caso a esta línea. Pero no les tira ningún error. Después vamos a ver en un par de clases cómo hacer para inspeccionar dónde aparecen esos errores y cómo detectarlo. Pero por ahora van a tener que respetar bien la sintaxis y cuando les quede la pantalla en blanco es porque algo está mal escrito. Si escribo mal esta variable, lo mismo. No anda. Lo que nos dice es por qué no anda. Los nombres de la variable, acuérdense, tienen letras, números, guión bajos. No, el intérprete lo primero que hace de cada navegador elimina todos los enter que tengan, todos los espacios en blanco que tengan y todos los comentarios y después los empieza a traducir. O sea que esto es inocuo para el código, o sea, yo, fíjense los espacios que dejé, los enter y demás, si lo ejecutamos va a seguir funcionando igual. Porque es lo primero que elimina antes de generar el código ejecutable. Y acuérdense los comentarios, que es con la doble barra, y el barra asterisco, asterisco barra. Bueno, y ahí tenemos el primer programa andando ya. Cargamos los dos ángulos, los convertimos, acá lo convertimos con un paso adicional, acá lo convertimos en el momento de leerlo, lo calculamos, y después mostramos el ángulo 1, el ángulo 2, la suma de los dos, y el resultado del tercer ángulo. ¿Alguien no entendió de lo que vimos hasta acá? ¿Todo bien? Yo No, entendí profe, que se entendió todo. Se entendió todo, profe. Bueno, ahora les copio esto acá. Si les queda.
para que ustedes puedan practicar y no renegar tanto el código este. Bueno, vamos a suponer, ya que vienen entendiendo, vamos a aprovechar, que queremos ver si una vez cargados los ángulos y calculado el tercer ángulo, esta variable podemos no necesitarla porque podríamos hacer este cálculo directamente, pero bueno, ya la dejamos ahí. Una vez que lo calculamos, y más allá de que mostremos esta información, quisiese ver, saber si este ángulo es rectángulo. ¿Cómo podemos hacer? Y que me lo informe ahí mismo. Si el tercer ángulo es rectángulo. No, si el triángulo es rectángulo. Dije ángulo, quise decir triángulo. Un if. Y sí. ¿Alguien dijo ahí qué? Hacer un if. Con un if. Ahí ya vamos a... ya necesitamos hacer una pregunta. Se puede hacer, el profe. pseudocódigo con el sí, acá se traduce como un if. Vamos a preguntar algo, estamos siempre dentro del mismo código JavaScript. La sintaxis del if en JavaScript es if, y entre paréntesis viene la pregunta. Una pregunta, una condición lógica con la complejidad que nosotros querramos ponerle, con todos los operadores relacionales. Los operadores relacionales de JavaScript son el menor, lo mismo que conocimos antes, ¿no? Menor igual, el mayor igual. Si quiero comparar dos valores, es doble igual, porque el igual simple asigna. Entonces, para comparar dos valores y que me dé el verdadero o falso, necesito el doble igual. Y el distinto es de esta manera, el no igual. ¿Estamos? Si esto que está acá, lo que voy a preguntar, es verdadero, se va a ejecutar, no existe el entonces, no existe el then. Estos lenguajes son todos derivados del lenguaje C, por eso tienen la misma codificación, sino que abro unas llaves, y todo lo que esté adentro de esas llaves, la llave la puedo poner ahí o acá, todo lo que esté acá, se va a ejecutar por el lado del verdadero. Y si no, pongo la cláusula else, que es el si no, o el lado del falso, y todo lo que esté dentro de estas llaves va a ser lo que se va a ejecutar por el lado del falso. Esa es la estructura genérica de un if en C, en PHP, en Java, en JavaScript, son todos iguales. Veo que en Java hay un operador que se llama ternario. ¿No Sí. tiene esa opción acá? No, ese es del lenguaje C. Que ustedes pueden hacer una comparación, por ejemplo, si A es mayor a B, por el verdadero se ejecuta una cosa y por el falso se ejecuta otra, una cosa así. Profe, casi seguro que sí está en JavaScript. ¿Está el operador ternario? Creo que sí, sí. Vamos, No sé, a no ver. conozco. Sé que lo han actualizado muchísimo en JavaScript. Yo le hablo desde Java porque sé que Java lo tiene, pero como sería, porque yo lo veo como un if simple, así Claro, cortito. después lo vamos a encadenar, ¿no? Claro. Y vamos a probar. Esto así, ustedes tienen la facilidad de escribir acá. Acá está. Sí, existe. Mirá, no sabía que estaba en JavaScript. Esto pues, en realidad son todos, lo van tomando el lenguaje C, que es el papá de todos estos lenguajes, y acá ponen la condición, un signo de pregunta, y expresión 1, expresión, esto se va a ejecutar si esta condición es verdadera, y lo que está acá se va a ejecutar si la condición es falsa. No lo uso nunca los operadores ternarios, pero sería el equivalente a un sí común, que es el que estamos haciendo acá. Bueno, ¿qué tendría que preguntar? La idea sería, vamos a poner un texto acá, que si da verdadero esa pregunta que voy a hacer ahí, yo quiero poner que, vamos a dejar todo esto así, que ya está escrito, el triángulo es rectángulo, por ejemplo, ¿no? Esto lo sacamos. Tendríamos que haber dejado esto así, porque si no se me va a pegar con el href. Y si no, si me da falso, que es lo que ustedes me van a dictar ahora, Sí. que le vamos a poner por ahora como un
mensaje que no es rectángulo. ¿Cuándo me va a dar que el triángulo es rectángulo? Ya he hecho todo este cálculo, ¿no? No se la esperaban, ¿eh? Cuando se estaban conectando, que se estaban charlando, vamos a estirar la clase, que íbamos a hacer todo esto, ¿no? Ya lo tienen ahí. Tienen un super programa en JavaScript hecho. El triángulo es rectángulo cuando un ángulo es igual a 90. ¿Ya podemos buscar la 1? Sí. Y Y podemos entonces, hacer o varios, 2O, sería 2OR. dos Si OR, ángulo 1 exactamente. es... si Los ángulo operadores 1 es- lógicos, les mostré recién los operadores relacionales. Ahora vamos a necesitar los operadores lógicos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el O, el I y el no, o la negación? Epa. ¿Cómo es? O en inglés era el OR, el AND y el NOT. ¿Cómo es en JavaScript? Igual que en Java, igual que en C. ¿Cómo es? Así. Estoy haciendo Alt más 124. Para este símbolo, le voy a sacar este comentario, así no se confunden. Este simbolito se llama pi, un palito, y se hace con esto, con el Alt 124. Y son dos. Ese es el O. El AND es el ampersand, el doble ampersand. Ese es el I. Y el NOT es este. Por eso el no igual es el distinto. O sea que nosotros usaríamos este, el O. ¿Por qué? Acá adentro estamos hablando, ¿no? Siempre entre paréntesis, acá vamos a poner la condición. ¿Qué tiene que pasar para que un triángulo sea rectángulo? Me dijeron, un ángulo tiene que ser de 90. ¿Pero cuál? Cualquiera. Cualquiera. Entonces, ¿cómo hago la pregunta? Y sí. Ángulo ángulo 1 1. igual. Igual. 1 o 2. Ángulo 1 igual, Ángulo igual. Ahora, si ángulo 1 o ángulo 2. O ángulo 2 da 90. No, yo pondría No, porque ángulo. primero tenés que verificar, Claro. tenés que compararlo contra algo, no puedes poner. Así, no me lo va a Por eso. entender. No me lo va a No, pero entender. primero tenés que hacer ángulo No. 1 igual a los 90 grados, o a Y ahí ángulo 2 recién, igual a los sí. 90, o Doble ángulo igual. 3 igual a 90. Doble ¿Ah, igual igual? para comparar, ¿eh? ¿No? Sí. Igual solo porque si yo le dejo así, que es un error que van a cometer al principio, estoy asignando 90 al ángulo 1. O sea, acabo de perder lo que había en el ángulo 1 y me lo va a asignar y va a dar verdadero. Siempre. Hace una asignación y da cierto, porque acaba de asignar y le dio bien la asignación. Entonces, en algún momento ustedes van a decir, pero ¿y por qué no me anda el programa? Y simplemente porque están asignando y no están comparando. Entonces necesitan el doble igual. Quiero comparar lo que está acá adentro con esta constante. Puede ser que el ángulo 1 sea igual a 90 o el ángulo 2 sea 90, ya que lo escriben, o el ángulo 3 sea 90. Si alguno de esos tres es cierto, como lo que ya vimos el cuatrimestre pasado, acuérdense cómo funciona la cláusula O el OR, que con uno de los términos, uno, alguno, todos, sean verdaderos, todo esto, toda esta expresión lógica que está acá, me va a dar verdadero. En cambio, si hubiese puesto el I, ¿qué tendría que pasar para que todo dé verdadero? Toda la expresión lógica. Que lo primero. Los tres Que se 2 tienen que cumplir. sean 90. No, que las tres al mismo Los tiempo tres sean verdaderas. tienen que dar Sí, verdadero. imposible, obviamente. Que sería imposible, ¿no? Si hubiese estado bien validado, no sería pasado, pero por eso no aplica en este programa, a este problema. Pero el I lo que hace es que cada uno de los términos, estas serían las expresiones relacionales, hace que toda la expresión lógica sea verdadera siempre y cuando todos los términos sean verdaderos. Pero acá eso no me sirve. Lo que a mí me interesa es que si uno, cualquiera, da 90, quiere decir que es un triángulo rectángulo. ¿Estamos? Bueno, así es como se escribe el if. No se olviden los paréntesis, porque si no va a dar error de sintaxis. Este es el operador OR, en los doble ampersand es el i.
Y esto por verdadero acá podría omitir las llaves porque hay una sola línea, pero si yo quiero ejecutar múltiples líneas, lo tengo que encerrar entre llaves, que es lo que me va a indicar el bloque de código a ejecutar por el verdadero. Acá las llaves, en este lenguaje y en el lenguaje C también, las llaves son el indicativo de bloque de código, para que se ejecute todo esto por el verdadero. Por eso al haber una sola línea no sería necesario, pero ya se lo dejamos como para que les quede la sintaxis. Y el else es para ejecutar la parte del falso. Bueno, vamos a probar, a ver si no metimos la pata. Si ya aparece esto es porque venimos bien. Vamos a poner, a ver, para que dé 180, 60. Epa. El segundo ángulo 40. Entonces el tercero me va a dar, no me va a dar 90. Bueno. Y ahí me dice que no es rectángulo, ¿no? 60, 40, me dio 100. El tercero va a medir 80 y no es rectángulo. Ahí entramos por el caminito del else. Y si vamos a poner 45, el otro 45, el otro tiene que dar 90. Y ahí me dio 90 y queda rectángulo. Ya que está funcionando bien el if, la pregunta. Y si no es rectángulo, y quiero saber si es, ¿cómo se llamaba? Obtusángulo, ¿qué tiene que pasar? Ninguno de los tres es 90. Y compara los ángulos. Si ángulo 1 es distinto de ángulo 2, Vamos a hacerlo más simple. Si E1 es mayor que 90, ¿no? Teníamos el ángulo así, ¿no? Se abre. Pero necesito hacer otra pregunta. Porque si no es rectángulo, quiero saber si es obtusángulo. Y si no le digo que no hay ninguno de los dos, no vamos a hacer tanto lío. Pero es para mostrarle la sintaxis del lenguaje más que la lógica ahora. Entonces, si no entra por acá, a ver, les muestro acá. Clase de geometría, a ver. Triángulo. ¿Cómo era así? Obtusángulo, ¿no? Ya me quedó la duda, digo, estoy inventando palabras, no, pero era así. Tiene que medir los 390 para que sea obtusángulo. No. Es lo que dice Gole. No, Y me todos los ¿Qué? ángulos parece, miden sí. menor de No. 90, perdón, menor de 90. Ah, Menor de 90. el obtusángulo es aquel donde uno de sus ángulos interiores es obtuso, o sea, mayor que 90, como este. No está acá a 90 grados, sino que está corrido. Y los otros dos, por supuesto, van a venir menores. O sea que uno de los tres, tiene que ser mayor que 90. Ya sabemos que ninguno de los tres mide 90, porque si no hubiese salido porque es rectángulo, ¿no? Lo que no me acuerdo es cómo se llama cuando... Pero no importa, no viene el caso. Bueno, o sea, si escaleno, no es por creo, acá... profe. Escaleno creo que usted piensa. No, escaleno es cuando tiene los tres lados distintos. Acutángulo es. No, escaleno es cuando tiene los tres lados iguales. Escaleno. Acutángulo es cuando ese todos equilátero. los ángulos Ese miden menos de 90. Quilátero. Yo pensé que me iban a ayudar y me están tirando cualquier cosa. Es verdad. Bueno, pero no importa, yo lo que les quiero mostrar es cómo se hace un if adentro de otro. La próxima elegimos otro ejemplo. No nos metemos más con La traemos al profe de matemáticas. Hablamos con Deleda. Claro, después le preguntan cómo es la Adeleda, cómo es, exactamente. Que nos ayude. No le pregunte porque le va a tirar con algo por la cabeza. Bueno, Le llegan a entonces acá preguntar sobre el leemos. triángulo. Que arregla la No es computadora y nos pone a rectángulo. tirar con la computadora. No es rectángulo. Entonces llegamos al else. Pero yo quiero saber si es obtusángulo. Quiere decir que alguno de estos, es mayor que 90. Y si no, no es ni rectángulo ni obtusángulo, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero no importa. Le vamos a poner un mensaje de no es ninguno de las dos opciones. ¿Qué tendría que hacer? Y haces otro if. Otro que va a if. ser muy ¿Dónde se pone el parecido. otro if? Lo podemos poner acá. Yo lo pondría, claro, dentro del. Un if. Y como es un if, necesita la condición. Y si llega a ser verdadero, voy a poner entre llaves lo que quiero hacer por el verdadero. Después vamos a ver otras sentencias como el switch, por ejemplo, que es la selección múltiple y demás.
pero bueno, ya tenemos tiempo. Ahora esta es la primera clase de JavaScript para que ustedes vayan viendo la traducción de lo que pensaron antes lógicamente. Este if y se ejecutará por acá, por el verdadero. Y podrá tener su else. Y acá se ejecutará la parte del falso. Pero este verdadero y este falso, vamos a ponerlo así lo distinguen, todo esto es por el falso. Si no, tenemos un camino por el verdadero, y si no, tenemos un verdadero y un falso por el lado del falso. Entonces esto lo vamos a poner acá, como un mensaje. Le vamos a poner, el triángulo no es rectángulo ni obtusángulo, así, por descarte, ¿no? Como no nos acordamos cómo es. Ángulo, profe. Acutángulo se llama, profe. ¿Cómo? Acutángulo. Acutángulo. Entonces, es acutángulo. Ahí está. Porque no es ni rectángulo ni obtusángulo. Eso es lo que estamos intentando poner. Y acá sí sería obtusángulo. Lo voy a sacar ese ejercicio que quedó ahí en la práctica. Bueno, ¿qué tengo que preguntar acá? Eso es lo más interesante, ¿no? Cómo se escriben los if anidados y cómo hacer las preguntas lógicas, más allá del nombre técnico del triángulo. Me agarra mis profesores, ex profesores de análisis matemático, álgebra, geometría analítica, decir, ¿cómo? ¿Qué pasó con este chico? Pero uno se olvida todo esto. Bueno, ¿qué? Nos olvidamos trabajamos nosotros. Tendrías que preguntar si alguno de los ángulos es mayor a 90. Exactamente. Y en este caso también con la condición O. Claro. No Mayormente nos hago sirve, en ángulo este 2. ejemplo, en este problema que estamos intentando resolver, vamos a copiar acá, y acá cambiamos el operador. En vez del operador de comparación, vamos a poner el operador relacional mayor. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a chequear que este abre y cierra por acá, este abre y cierra acá, este abre y cierra acá, y este, me parece que me quedó uno por ahí, ya no vamos a enterar. Este que está por acá abajo me parece que no va. No va, evidentemente. Entonces, vamos a cargar, vamos a hacer los casos de prueba. Primero lo vamos a hacer pasar por esta pregunta. O sea que alguno de 90. Acá no estamos validando, después de cargar los tres ángulos, que la suma dé exactamente 180 y que no tenga distorsiones raras, ¿no? Pero bueno, vamos a poner, como hicimos antes, 45, 45. Entonces el tercero va a dar 90 y entró por el primer verdadero y ahí terminó el programa. El triángulo es rectángulo. Podemos ir a la página 1, le ponemos un me gusta acá al autor, volvemos a la página 2, pero lo único que hace la página 2 es inmediatamente ejecutarnos el programa, porque así lo armamos, ¿no? Porque lo metimos adentro del body, no en un clic de un botón ni nada, directamente pusimos el código acá, y es código JavaScript y se ejecuta. Vamos a poner ahora ¿qué quieren hacer ahora? Un obtusángulo. Vamos a poner 50, 30. Entonces midió 100 y entró por el lado del obtusángulo. Y si no, 6 por 3 es 18. Tenemos que poner 3 menores a 90. 60, 60, 60. Por ejemplo, ¿no? Como las medidas. Vamos a poner acá. Directamente lo ejecutamos y vamos a poner 60. Bueno, vamos a hacerte caso. 60 y ahí va a dar el otro. No, está bien. Este quedó medio. Este mensaje está de más, pero bueno, nos quedó de la prueba que hicimos. 3 ángulos de 60 y nos dio AQTAM. Esto se lo puede mostrar al profesor de Leda, ¿no? Quedó bien. Bueno, ¿les gustó? ¿Cómo se programa en JavaScript por ahora?
no estamos interactuando ni con formulario ni nada, pero esta es una secuencia básica, introduciendo todo esto adentro de un HTML, y fíjense que básicamente es como un seguimiento de la línea que vimos en pseudocódigo, pero adaptada, en este caso, al lenguaje particular. Buenísimo. Una consulta, capaz lo Ujú. dijo y yo justo me levanté al baño. Para verificar que no te meta cualquier cosa el usuario, Sí. ¿se hace de la misma manera en Java? Lo que pasa es que nosotros, sí, ahora lo podemos hacer provisoriamente, hacer un do while, por ejemplo, pero después vamos a trabajar con formularios web, y cuando hagamos una caja de texto en HTML, hay propiedades en HTML que le ponemos que el tipo de datos sea numérico, y que esté y se encuadre dentro de un determinado rango de valores, y entonces no tiene opción el que está cargando datos de cargar eso obligatoriamente. Un dato numérico entre un rango de números. Pero eso si lo haríamos con una caja de texto de ingreso en HTML. Acá, como lo estamos haciendo con prompt, lo que nos quedaría es hacer algo así, por ejemplo. Pero lo vamos a hacer en el ángulo 2, que está acá en una sola línea. Esto lo vamos a bajar y tendríamos que hacer, ¿se acuerdan cómo validamos? Y tendríamos que hacer que haga este ingreso, esto es un adelanto de la clase que viene, que lo haga completo al ingreso, y lo vuelva a hacer mientras, y ahí se pone la condición lógica. Siempre las condiciones lógicas van entre paréntesis, como en el if, y esto es un hacer mientras, que haga todo esto, mientras, por ejemplo, lo que está acá adentro, sea, vamos a poner una condición, no hay un ángulo cero, ¿no? Si llega a ser menor a 1, o, voy a estar con el teclado numérico, por supuesto que hay validaciones más complejas que hacer, porque puede ser, tener que estar entre 0 o supongamos que es mayor a 180. Pero ya tenemos una primera validación. Mayor a 180. Si me llega a poner un valor menor a 1 o mayor a 180, ya directamente está mal el ángulo y se lo tengo que volver a pedir. Y ahí lo estoy haciendo con una validación, como les digo, acá lo estamos haciendo por código, después cuando hagamos un formulario hay otras maneras mejores de hacerlo, pero sería una manera válida en el caso de usar un prompt. Lo pasamos a entero, lo asignamos a la variable, y esa variable acá le controlamos el entorno de datos. Vamos a ejecutar acá. Bueno, acá no pusimos ningún control. Y en el segundo ángulo, si yo le llego a poner 0, me lo vuelve a repetir. O si le pongo, no sé, 200, me lo vuelve a repetir. Le podemos poner acá un mensaje de texto en ese segundo párrafo, indicándole el rango de valores esperados. Y hasta que no le ponga un valor válido, no se va a ir. Y acá le vamos a poner 45. Y ahí sigue. ¿No? Esa es una forma de validarlo, que ya lo vimos en el primer cuatrimestre. Lo podríamos aplicar directamente. Ya la clase que viene vamos a ver estos, porque ya vimos la secuencia, ya vimos el if, los if anidados, y ya vamos a ver la clase que viene el do while, el for, cómo se construyen en este lenguaje y qué utilidad le podemos dar. Y después vamos a ver cómo capturar la fecha esta, cómo trabajar con distintos tipos de entrada de datos en los formularios, cómo vamos a trabajar con los eventos, cuando hagamos botones o cuando pasemos el mouse. Bueno, son todos los usos que le podemos dar al lenguaje JavaScript, de manera de que tratar de asegurar de que todo lo que esté ingresado lo podamos validar lo mejor posible y tratar de evitar tantas interacciones con el servidor y la base de datos. Siempre son validaciones del lado del cliente con este uso del lenguaje embebido en una HTML y CSS con esa term, que es la que vimos hoy a los 3 lenguajes. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Se entendió hasta acá? ¿Quieren que les pase este código? Bueno, O los Sí. podría copiar, pero no vamos a copiar.
acá en descargas, así como está. Lo vamos a copiar en el drive que ustedes tienen compartido en el modo. Profe, una última pregunta. ¿El TP se entrega hasta el domingo hay tiempo? ¿Sí? Si no llegan, después vemos, pero traten de ir haciéndolo más que nada para ir aprendiendo esto de HTML y CSS. Así ya van viendo de qué se trata, cómo armar un sitio. Y ya nos focalizamos solamente en el lenguaje, en JavaScript. No importa si no queda muy fachero, más que nada funcional. No, tiene que ser funcional, ¿no? Vistoso. Nah, fachero también, profe. Cuenta los puntos. Se puede. Eso es lo que iba a decir, lo que pasa es que no me dejaron terminar. El que esté estéticamente muy agradable va a tener altas probabilidades de sacarse un 10. A ver, vamos a poner este nombre acá, o vamos a cambiar el nombre. Primer ejemplo. Listo. Ahora ya les queda ahí estas dos páginas que interactúan entre sí y con su hoja de estilo externa. Y acá adentro tienen, en el editor que ustedes quieran, yo acá estoy usando el Notepad, tienen embebido este código JavaScript con todas las variantes que fuimos haciendo del ejercicio. Ahora termino de grabar acá.